Sí, realmente la pandemia nos ha cambiado la modalidad de trabajo de los docentes, nos ha impuesto una modalidad que ha tenido varias etapas. En un momento fue justamente esto, la imposición de una forma de trabajo a la cual no estábamos acostumbrados, no estábamos preparados, y ni los docentes ni las escuelas contaban con las herramientas tecnológicas tampoco para hacerla. También hay que decir que se había planificado trabajar de la manera tradicional, hubo que también modificar las planificaciones para poder llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje que siempre está dentro de las virtudes del docente. El docente va a hacer cualquier cosa por cumplir con ese objetivo, porque está implícito en su tarea y es su vocación, ¿no? Y difícilmente un docente elija la carrera para hacer dinero, simplemente como medio de vida, sino que realmente lo hacen por vocación. Esto hace que el docente se imponga a todo y que pueda ir transformando la escuela, como ha pasado, desde un lugar donde solamente se realiza la enseñanza-aprendizaje hasta un lugar de contención social, y bueno, y todo por lo que sabemos que pasan las escuelas. En esa primera etapa realmente costó mucho, el docente le puso muchísimo para sostener este sistema que nadie sabía en realidad cómo se iba a sostener. Una de las consecuencias que advertimos como la primer problemática fue la destrucción de la jornada laboral docente. Un docente que trabajaba su cantidad de horas en la escuela, una maestra de grado de 5 horas diarias y algunas horas de corrección y planificación, o cualquier docente que tenga ambos cargos y que estén hasta 10, 12 horas dentro de la escuela, bueno, se vio desbordado absolutamente por esta necesidad de cumplir con los requerimientos que le imponían sus alumnos en los distintos horarios en los que se había desperdigado la recepción del mensaje que el docente antes daba en un espacio de tiempo y en un espacio geográfico. Cuando hablábamos de esta realidad, empezamos a comprender esto, que seguramente muchas familias lo viven, mayoritariamente creo que es así, y de pronto se hace una composición del lugar diferente. Primero, en muchos hogares no hay conectividad, o la conectividad es básica y además debe ser compartida entre los padres que tienen que hacer uso de la misma, pero también los propios chicos, que a lo mejor entre 2 o 3 chicos tienen que estar compartiendo una computadora, un celular, una herramienta de trabajo que le permita precisamente poder estar conectándose con la propuesta educativa del docente. Pero también en la casa del docente pasa lo mismo. Digo, de pronto nos encontramos con que hay docentes que a las 10, 11 de la noche están interactuando con sus alumnos, o promoviendo alguna actividad, o respondiendo a alguna consulta. Digo, todo esto se modificó de una manera extraordinaria. Es una nueva realidad, un nuevo paradigma en la educación, por lo menos mientras dure este proceso de crisis que estamos viviendo. Sí, tal cual, tal cual. Hubo 3 grandes momentos y grandes problemáticas. Una era la jornada laboral que hablaba recién, una tiene que ver con esto que vos decís, que tiene que ver con la tecnología y los implementos tecnológicos, y la otra que está ligada a todo esto tiene que ver con los insumos. Digamos, ya no alcanza el teléfono, ya no alcanza la computadora, hay que innovar, hay que comprar más herramientas tecnológicas o hay que mejorarlas. Ya la conectividad que tenías en el hogar no te alcanza, si no tenías internet debiste conectarte, si pagabas un paquete básico de datos de teléfono debiste ampliarlo, reparar los elementos, o sea, todos esos gastos y esos insumos fueron también costeados por los docentes, y aquí viene otra de las problemáticas. Hablamos de la jornada laboral, hablamos de la capacitación para poder manejar, que de acuerdo a la Ley Nacional de Educación debe ser gratuita y en servicio, y ahora hablamos de los insumos. 3 grandes problemas que se descubren en esta modalidad de trabajo remoto y que, bueno, por supuesto dieron lugar a diferentes exposiciones y trabajos a nivel político del sindicato para que bueno, todo esto decantara felizmente en un ámbito que había estado cerrado muchos años y que en buena hora hoy tenemos los trabajadores, que es la Mesa de Paritaria Federal Docente, y pudieron tratarse y se pudo acordar el día 5 de junio un acta de acuerdo con las cámaras patronales que representan a todas las instituciones privadas del país,
el Ministerio de Educación como mediador y los sindicatos nacionales, donde se contempla diferentes derechos laborales y donde estos tres ejes, digamos, tan fundamentales fueron contemplados, rubricados junto con otras cuestiones ayornativas y no menos importantes, en un acta de acuerdo que hoy sirve como marco para saber cómo vamos a realizar el trabajo remoto. Hay otro tema que atraviesa la realidad de los trabajadores y está vinculada con la cuestión salarial. Digo, mayoritariamente se pudo lograr el acceso sin ningún tipo de inconveniente a que se perciba el salario. También se habla de la misma situación y de la misma manera con lo que viene a futuro, en las próximas horas, que es la posibilidad de cobrar el aguinaldo. ¿También son buenas noticias estas? Sí, también, bueno, nosotros también hay que rescatar esto y a los compañeros siempre se lo repetimos, porque obviamente el docente cuando tiene un espacio para expresarse dice todas estas cosas que comentábamos recién y lo pone, por supuesto, a modo de queja y buscando una solución, pero tenemos los docentes una cosa que no podemos dejar pasar, digamos, seguimos trabajando siempre y seguimos siempre cobrando el salario, los docentes en la provincia de Córdoba. Cabe rescatar, resaltar, siempre lo digo, que el 85% de las escuelas privadas de la provincia de Córdoba son subsidiadas por el Estado provincial. Esto quiere decir que el Estado le paga el sueldo a los docentes. Las escuelas por fuera contratan personal administrativo, de ordenanza y auxiliares y de materias afines a la especificidad de la escuela, que estos sí son sostenidos con el pago de las cuotas de los padres. Pero en general tenemos escuelas que con edificios vacíos tienen menos gastos y que con un porcentaje menor de pago de la cuota, esto también hay que decirlo, rondaba en un 50% en el mes anterior el pago de la cuota de los padres, pero no han tenido grandes problemas. Sí, algunas escuelas más jóvenes, que no son subvencionadas por el Estado provincial, que han tenido inconvenientes para poder cumplir con el pago de los sueldos, han tenido que desdoblar los sueldos y hay una escuela que está teniendo dificultades realmente para poder cumplimentar el pago de los salarios. Recordemos también que el Estado Nacional, mediante los ATP, ha puesto dinero a la mano de los docentes, en este caso de las patronales de las escuelas, para que pudieran abonar los sueldos de aquellos que no tuvieran subsidios. Esto fue anexado en un periodo posterior al lanzamiento de las ATP. Pero en la generalidad estamos cobrando el sueldo. Ayer se anunció el pago del aguinaldo de manera íntegra junto con el sueldo del mes de junio, lo que bueno, también nos deja con cierta tranquilidad porque se vinieron diciendo muchas cosas del aguinaldo. De hecho, poquitos días atrás sale el decreto nacional que anuncia el pago desdoblado, entonces creíamos que esto se iba a repetir en la provincia. No, la verdad que debemos reconocer que salarialmente tenemos el problema de haber cerrado una muy mala paritaria en el mes de marzo, pero tenemos digamos así, la benevolencia de poder cobrar el salario en tiempo y forma, que eso es muy importante para sostener cualquier familia, ¿no? La última, formato nuevo para la posibilidad de que los chicos vuelvan a las aulas. Hay un concepto de la burbuja, el trabajo en grupo muy especial, muy específico. Contanos eso para ir cerrando la entrevista. Bueno, ayer también se ha presentado desde el Ministerio de Educación, que trabaja conjuntamente con el Ministerio de Salud, el protocolo hacia el Consejo Federal de Educación, que integran los ministros de educación de todas las provincias y un representante por cada sindicato nacional docente. Tenemos un representante dentro de 28, que son los consejeros de ese Consejo Federal, que va a estar analizando a favor de los docentes privados, digamos, las particularidades de este protocolo, que es muy extenso, que está pensado desde la bioseguridad fundamentalmente, pero también está pensado desde los derechos laborales a partir de lo que se generó en la paritaria federal docente.
Así que bueno, estamos bastante expectantes de poder leerlo. Todavía no ha sido publicado, lo que hay son trascendidos, se habla de la burbuja, esto que vos decías recién, significa que en el ámbito de un aula mantener un distanciamiento de 1,5 metros como mínimo entre cada alumno y poner de a 3 o 4, 2, 3 o 4 alumnos en forma circular en los distintos espacios del aula. Esto va a depender de las dimensiones del aula, cuántas burbujas, que son estos alumnos puestos así en forma circular, cuántas burbujas puedan entrar dentro de cada uno de los recintos. También se habla de 4 días de presencialidad contra 10 días de virtualidad. Acá volvemos a poner el foco en la jornada laboral docente. No queremos que el docente trabaje sus horas en la escuela y que después vuelva a la casa y tenga que volver a trabajar en la virtualidad y doblar nuevamente su jornada laboral. Aquí hay que ser muy cuidadosos, por eso digo que el protocolo debe contemplar estas cuestiones laborales. Y bueno, y después el resto de las cosas, desde el transporte, desde la preparación del alumno para salir de la casa, desde cómo entra a la escuela, desde el docente cómo va vestido de manera aséptica, de cambiarse la ropa, o sea, todas las cuestiones de bioseguridad que nosotros venimos escuchando, que se están utilizando en todos lados. Uno imagina que en una escuela donde se aglomeran adultos y niños que después van a volver a sus hogares, o sea, podría ser un foco de contagio muy importante, por eso es que el protocolo debe ser, seguramente lo será, muy cuidadoso. Y aquí es donde nosotros, los sindicatos, además de estar en la aprobación de este protocolo de manera mínima, porque te digo que hay un representante del SADOP y hay 4 representantes más de los otros ámbitos docentes, digamos que son 5 los representantes de los gremios que están en esta discusión de la aceptación o no del protocolo presentado. Hay una parte que es fundamental, que es el contralor, de que ese protocolo se cumpla dentro de cada institución. Y para hacerlo dentro de cada institución nadie mejor que los trabajadores, porque el Estado no puede, porque no tiene la capacidad de poder controlar, sobre todo teniendo en cuenta que los accesos van a ser en el horario, suponemos que van a ser en un horario normal, digamos. Se va a cambiar el horario, pero todos van a apuntar a que el horario sea el mismo, cada una de las instituciones. Entonces es muy difícil de controlar por algún ente, digamos, de contralor municipal, vamos a decirlo así. Entonces creemos que nuestros delegados, nuestros docentes, formados y preparados para hacerlos, son las personas adecuadas para llevar adelante el contralor de que se cumpla el protocolo con las medidas de seguridad, sobre todo, que necesitamos.